Representante César Lorduy, hasta por 10 minutos, Cambio Radical, bien pueda. Gracias, presidente. Un saludo en primer lugar para usted, para la mesa directiva, para todos mis compañeros representantes presentes en el Salón Elíptico y en las plataformas. Un saludo respetuoso para el señor ministro de Defensa y para todo el cuerpo de militares que lo acompaña. Presidente, yo de manera inicial quiero recordar qué dice el artículo 135 de la Constitución, que es lo que fundamenta que nos encontremos hoy discutiendo o debatiendo una moción de censura. Ese artículo 135 fundamentalmente nos dice que una moción de censura se da por dos motivos. El primer motivo es por asuntos relacionados con el cargo. Óigase bien, asuntos relacionados con el cargo. Y el segundo motivo es que no haya hecho eco de una citación que el Congreso haya efectuado. Segundo punto, lo descartamos. Y con relación al primer punto, 18 congresistas presentaron una moción de censura fundamentada en los puntos que más adelante me voy a referir. Por cierto, es importante mencionar que 5 de esos representantes también firmaron la misma moción de censura en el Senado de la República. Es decir, muchísimas ganas de sacar adelante una moción de censura, tanto que repitieron la firma en 2 oportunidades. ¿Y cuáles son los motivos que se alegaron en un documento firmado por 18 honorables representantes? El primer motivo son los resultados que arroja una ONG, y una ONG en el cual cualquier persona puede ingresar los datos. Esa ONG tiene el propósito fundamental de señalar y reseñar de manera permanente cuáles son los comportamientos de violencia contra la policía. Ese es el objetivo de esa ONG. Y esa ONG presenta una serie de cifras que obviamente cuando uno las compara con las cifras, así no se quieran aceptar, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría, se encuentra que las cifras son totalmente diferentes. A título simple y llanamente de ejemplo. Por ejemplo, la ONG dice que se han presentado 43 homicidios y los organismos a los que me he referido nos dan información de 17. La ONG dice que se han presentado 1.264 detenciones arbitrarias. Pues resulta que de esas cifras son bastante lejos, son realmente 920, y esas 920 no son arbitrarias, son 56 con órdenes judiciales y 864 fueron en flagrancia. Por ejemplo, la ONG dice que se han presentado 575 intervenciones violentas. Los organismos, incluyendo la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y la Policía, nos dicen que sí se han presentado, no 507, 1.047 intervenciones, pero no violentas, legítimas. ¿Y por qué son legítimas? Más adelante me voy a referir a ello. Así que ese es el primer argumento. El primer argumento es una ONG. Vuelvo y reitero que cualquier persona puede ingresar a ella y reportar unos datos, pero cuando esos datos se comparan con los datos que efectivamente tienen unos niveles de seriedad y de comprobabilidad, pues son totalmente diferentes. Segundo argumento. El segundo argumento es el tema de las redes sociales. Entonces nos dice el documento de los 18 firmantes que toda esta situación que se está presentando pues está debidamente documentada en las redes sociales. Pues a mí me encantaría recordar las palabras del rector de la Universidad de los Andes, que hace pocos días nos dijo que el gran problema que estaba sucediendo en la política en Colombia era que precisamente se presentaban a través de las redes sociales videos de 10 segundos totalmente descontextualizados y que fundamentalmente a través de las redes sociales se presentaba una información sin ningún tipo de argumento. Dijo Alejandro Gaviria. Por cierto, la alcaldesa de Bogotá se refirió a esos mismos protagonistas de las redes sociales como unas personas muy dedicadas a ser youtubers. Entonces, esa es la primera parte.
Esa es la segunda parte del documento. Pero esa segunda parte del documento también hay que tener en cuenta que hay una información seria que nos ha dicho que hay 7.770 cuentas ilegales que se han dedicado a dispersar información por todo el país dando información falsa. Inclusive, la misma Policía Nacional ha tenido que demostrar públicamente que muchísimas de esas informaciones son falsas y ha documentado 170 de esa documentación. Es decir, no podemos imaginarnos entonces que las redes sociales sirven de fundamento para atraer a un ministro de moción de censura cuando precisamente esas redes sociales están debidamente cuestionadas. Pero ahí dentro del tema de las redes sociales se menciona que eso inclusive lo ratifica la Defensoría del Pueblo. ¿Y cuál es la cifra de la Defensoría del Pueblo que se supone está documentado en esas redes sociales? Supuestamente la parte que corresponde a desaparecidos. Y entonces veamos cuáles son las cifras de desaparecidos. Con relación a desaparecidos, las redes sociales que se mencionan allí dice que hay un número inmenso de desaparecidos. Pues resulta que hay 35 equipos de los cuerpos de seguridad dedicados a buscar a todas esas personas desaparecidas. De esas personas desaparecidas, hay 548 que están previamente identificadas, pero de las cuales 153 no se tiene registro de ninguna naturaleza, desde el punto de vista de su identificación, y han sido ubicadas 227. Es decir, las cifras que muestran en las redes sociales, que inclusive aparentemente son soportadas, según ellos, en las redes sociales por la Defensoría del Pueblo, cuando se contrastan con las cifras, se encuentra que efectivamente no son ciertas. Pero allí mismo también se dice, en el documento, en el punto 2, que se ha actuado de manera violenta y que inclusive se ha utilizado la fuerza y que esa fuerza ha logrado inclusive utilizar armas. Pero veamos qué han encontrado las fuerzas del Estado cuando ha llegado a esos hechos. 27.420 armas han sido encontradas, armas cortopulsantes, 429 armas neumáticas y 1.032 armas neumáticas, armas de fuego. Esas son las cifras, es decir, no las de las redes sociales, son las que están debidamente documentadas por los organismos de vigilancia, inspección y control en materia policial. La tercera página hay otro argumento, pero antes sería interesante mencionar que allí se dice unas cosas que el ministro ha dicho. Yo me tomé el trabajo de revisar 33 comunicados de prensa que ha sacado el Ministerio de Defensa, 33. Y en los 33 no dice absolutamente nada de lo que se dice en el documento que motiva la moción de censura. Luego entonces, ya llevamos el cuarto punto, y en el cuarto punto encontramos que los sustentos de la moción de censura no tienen sustento en la realidad. Y por último, se menciona que el ministro no cumplió con un protocolo establecido en el famoso Código de Policía 1801 del artículo 170, que según el documento de censura exige un concepto previo. Pues yo revisé el Código de Policía, ese código con el que he tenido tantas diferencias con mi amigo Eduardo Rodríguez, y yo no encontré por ninguna parte el famoso concepto. Es más, la palabra concepto en todo el Código de Policía aparece 9 veces. Es decir, tampoco es cierto que se requiera el concepto, por lo menos, de acuerdo con el Código de Policía. En esos términos, uno dice, bueno, si la solicitud de moción de censura, esos son los argumentos y esas son las pruebas, y las pruebas contrarias es las que yo les estoy diciendo, entonces, ¿cuál es la razón por la cual ese trámite de moción de censura pueda servir de pretexto para expresar otra serie de argumentos? Si nos atenemos a los argumentos que establece la moción de censura en el documento firmado por 18 honorables representantes, la moción de censura, desde el punto de vista de su procedibilidad y en términos de contenido, debe ser totalmente descartada por todos los amantes del Estado de Derecho. Es decir, todos los congresistas que analicen esa moción de censura en términos de contenido tienen que llegar a la conclusión que la moción de censura no puede ni siquiera tramitarse. Pero bueno, el problema es que ya estamos en la moción de censura.
Doctor César, 30 segundos, usted ya habló durante 10 minutos, 30 segundos como se hizo con los proponentes. Encienda su micrófono. Presidente, algunos de los representantes lo mencionaron. No nos interesa si la Fiscalía, si la Policía, si la Defensoría del Pueblo, si la Procuraduría interviene. No, lo dijeron muy claramente. Queremos un cambio de modelo de Estado. Nosotros, por el contrario, defenderemos la democracia, defenderemos las libertades, defenderemos a la policía, defenderemos a las Fuerzas Armadas, defenderemos la libertad de empresa, defenderemos la iniciativa privada. Y en esos términos, nuestro partido, Cambio Radical, no apoya la moción de censura. Muchas gracias, presidente.